mencionaba, pues este es un tema muy importante que si bien pues sabemos de su existencia, a veces lo dejamos de lado o lo subdiagnosticamos o no lo manejamos adecuadamente. Y bueno, por esto el título de esta gran sesión es Desnutrición, la pandemia sin fin. De antemano les agradezco a todos por su atención y su participación en esta gran sesión. Para empezar, quise traerles esta frase muy conmovedora y reflexiva que lanza UNICEF en el año 2012 en su campaña contra la desnutrición denominada Los Cumpledías. Dice, a causa de la desnutrición, en muchos lugares los niños no cumplen años, cumplen días. Entonces, inicialmente les hablaré de un caso clínico de interés sobre nuestro tema del día de hoy. Mencionaré algunas generalidades y clasificación de la desnutrición. Posteriormente haremos énfasis en la desnutrición proteico-calórica de Matosha o Kwashiorkor, los criterios de ingreso en este tipo de pacientes. Vamos a recordar la clasificación del estado nutricional y finalmente les contaré sobre el manejo, los criterios de egreso y algunas conclusiones frente a este tema. Entonces, para empezar con nuestro tema de hoy, les traigo el caso clínico de una paciente de 6 meses y 18 días de vida al momento de su ingreso, que fue el 21 de julio de este año. Nuestra paciente era natural de Cali y procedente de Yumbo. Nuestra paciente se encontraba y su motivo de consulta era: la tía la vio inflamada y me dijo que era enfermedad actual, la cual tomé la historia clínica del ingreso a urgencias de la paciente. Entonces, paciente femenina de 6 meses en compañía de la madre, quien refiere cuadro clínico de 5 días de evolución, consistente en distensión abdominal, edema en miembros inferiores y astenia. Desde ayer, hiporexia, negaba fiebre, niega otros síntomas asociados. Refiere el día de hoy asistió a control de crecimiento y desarrollo, donde le sugieren consultar a servicio de urgencias. El día de ayer fallece hermana gemela de la paciente en unidad de cuidado intensivo pediátrico, según refiere la madre, por cuadro de desnutrición asociado a enfermedad diarreica aguda con falla renal secundaria al cuadro. En cuanto a los antecedentes, nuestra paciente es producto de segunda gestación, una gestación gemelar, cesárea a las 37 semanas, con un peso de 2.450 gramos, no requirió hospitalización en unidad neonatal. La madre negaba antecedentes patológicos previas, antecedentes quirúrgicos o farmacológicos. Acá es de importancia mencionar que en cuanto a los antecedentes familiares, la hermana gemela de nuestra paciente había fallecido 3 días previos a la fecha de ingreso de nuestra paciente por un cuadro de desnutrición asociado a enfermedad diarreica aguda, según nos refería la madre. Y adicionalmente, pues de marcada relevancia para nuestro tema del día de hoy, tenemos que la paciente había sido alimentada con lactancia materna exclusiva hasta los 3 meses. A partir de ese momento, inició ingesta de coladas de soya, además de fórmula Alpina Baby, la cual era administrada diluida, refiriendo a la madre que preparaba 7 onzas con 4 medidas de la fórmula, y además de eso, la paciente únicamente recibía 3.5 onzas de la misma. Que es muy importante, ¿no? El preguntarle a los padres bien cómo lo preparan, ¿no? Jamie, que estuvo un rato conmigo, Ana Bolena, recuerden que es muy importante, ¿no? Lo vimos muchas veces. Una pregunta clave es como, ¿cuánto te dura la lata? Habitualmente una lata normal de leche de 400 gramos no va a durar más de 4 días, y la de 900, que a veces lo compran porque les sale más barato, a lo mejor 8 días será suficiente. Entonces es la manera de cómo hacerlas caer a las mamás en el buen sentido de la palabra, para que uno pueda evidenciar que están diluyendo la fórmula, ¿no? Perfecto, doctor, gracias. Sí, señor, en cuanto a esto, teníamos que a la paciente, según nos reclama, el tarro le duraba una semana. Entonces, bueno, en cuanto al examen físico, tenemos una paciente que ingresa a sala de reanimación con tensión arterial dentro de rangos normales para su edad. Estaba taquicárdica, estaba oligúrica, estaba febril, saturaba adecuadamente. Tenemos una glucometría de 89 miligramos de decilitro, que pues estaría normal.
Acá es digamos que de marcada importancia tener en cuenta este dato de la oliguria, que posteriormente va a ser un determinante importante en el manejo, que hablaremos pues posteriormente. Adicionalmente, la paciente presentaba edema importante en región facial, con fascia botagada, edema en miembros inferiores, ascitis marcada. Las extremidades inferiores de esta paciente eran hipotróficas y pues como pueden ver en la fotico, la piel lucía seca y con características compatibles con presencia de pelagra. No presentaba deterioro neurológico en el momento del ingreso. Entonces tenemos una paciente en sala de reanimación, en regulares condiciones generales, signos claros de desnutrición, con palidez marcada y en anasarca. Bueno, entonces se realiza su valoración nutricional, donde encontramos una paciente con desnutrición global severa. Esto va a estar dado por una ubicación según su peso para la edad, en desviación estándar menos 3.1, con un retraso severo de la talla, y en peso para la longitud encontramos que la paciente se encuentra en desviación estándar de menos 0.9, lo cual en teoría sería normal, pero tenemos que tener en cuenta que estamos frente a una paciente que está bajo la premisa de que está edematizada, está desnutrida, y entonces, como pueden ver en la gráfica, la encontramos con un peso seco, que ya hablaremos posteriormente de esto del peso seco, por debajo de 3 desviaciones estándar. Entonces, en estos pacientes, dado la presencia de edema, únicamente deberíamos graficar la longitud para la edad y sacar el peso estimado, el cual vamos a denominar peso seco, pero pues con fines académicos les traje las gráficas de esta paciente, pues basándonos en las gráficas de la OMS, basándonos en su peso seco para que pues lo podamos tener en cuenta. Pero es importante recordar... Lorena, recuerda que no es académico, ¿no? Eso es lo que hacemos, o sea, eso es lo que se hace en el paciente. Se grafica el paciente con base al peso seco para uno poder, no, lo que hemos hablado, ¿no? No solamente, bueno, lo vas a charlar, el tema de los medicamentos y el abordaje que uno le hace con ese peso seco, pero uno no es académico, eso es lo que uno hace. O sea, grafica al paciente con el peso seco, porque es el estimado. Entonces, está muy bien lo que tú estás diciendo, que realmente la única medida, digamos, un poquito fehaciente es o más verdadera es la talla, porque finalmente la tiene un paciente con una afectación crónica de estas tan severa, pues evidentemente va a tener una talla baja. El peso evidentemente no va a ser el más fidedigno ni tampoco el perímetro braquial, que recuerden ustedes que es un parámetro de mortalidad muy importante. Lo que pasa es que en el paciente con desnutrición proteico-calórica hematosa, digamos que no tiene una significancia porque no es una valoración muy objetiva como tal. Y algo que nos faltó, lo que vamos a hablar en la revisión, y ahí es una mea culpa, no tomamos el perímetro cefálico, ¿no? Que recuerden ustedes que sobre todo es muy importante en los menores de 1 año, porque de manera indirecta te está diciendo el desarrollo neurológico, la masa encefálica. Es importante hasta los 2 años, pero es de relevancia en el paciente por debajo de 1 año, ¿no? Así es, doctor, muchas gracias. Entonces, bueno, como pueden ver, nuestra paciente tenía un peso de 5.155 gramos, una talla 59 centímetros, pero como les menciono, pues estamos bajo la premisa de que esta paciente está edematizada, por tanto, este peso que tenemos no va a ser el peso real de la paciente y por eso tenemos que hacer un peso estimado que lo vamos a calcular según la presencia de edemas en la paciente para poder graficarla y para poder también pues que este peso sea el peso de manejo con el que vamos a hacer todo el abordaje de la paciente. Como mencionaba el doctor, el perímetro braquial es un factor predictor de mortalidad que en nuestra paciente estaba en 13 centímetros, pero como mencionamos, pues ya que ella está edematizada, digamos que esto no va a ser muy objetivo. Lo mismo que el peso de la longitud que les mencionaba que está normal, pero pues de nuevo es un peso que no va a ser el peso real de nuestra paciente por la presencia de edemas. Entonces, en cuanto a los paraclínicos de ingreso que le tomamos a nuestra paciente, encontramos de importancia que presentaba una acidosis metabólica compensada, una anemia microcítica hipocrómica, probablemente de origen carencial. Además, vemos que presenta leucocitosis, lo que nos podría indicar un proceso séptico asociado. Los electrolitos los encontrábamos dentro de límites normales, presentaba hipoalbuminemia. Podemos ver una elevación de la aspartato aminotransferasa, posiblemente secundaria a infiltración grasa, que este tipo de pacientes presentan a nivel hepático.
Y en el uroanálisis podemos ver la presencia de hematuria y adicional a eso una hiperlactatemia, posiblemente secundario a su estado de choque compensado. Porque recuerden que esta paciente pues tenía unas cifras tensionales normales, su llenado capilar era normal. Entonces se solicitó... Lorena, devuélvete un momentico, por favor. Uno de los R1 que me diga qué examen quitaría y cuál otro colocaría en ese abordaje inicial. Obviamente que no sea Lorena. ¿Qué sirve, qué no sirve de esos estudios en ese momento? ¿R1? Ninguno, bueno, Karen. Doctor, pues no sé, de pronto la radiografía de tórax pienso que de entrada no sería como estudio inicial para enfoque de desnutrición como tal. Ya para buscar de pronto algún proceso infeccioso asociado, pero de entrada para desnutrición solamente, tal vez no. ¿No? ¿Qué otra cosa? Yo iba a decir que exactamente lo mismo de Karen. Hola, buena tarde. Con respecto a que la radiografía de tórax, pues inicialmente, frente al enfoque diagnóstico de la desnutrición, pues no era tan necesario. Y entre los exámenes séricos que están allí, pues se pudiera adicionar también vitamina D como abordaje dentro del paciente desnutrido, ¿no? Para ver, pues precisamente lo más seguro es que esté insuficiente y toca empezar suplementación de la misma, ¿no? Muy importante, sí, lo que dice Jonathan es muy importante porque, pues, como ustedes han visto, creo que soy de los abanderados para ello. Ustedes lo conocen de estar tomando vitamina D porque es un cofactor muy importante y ya lo vamos a ver en la revisión. Ahora, dentro de los estudios, digamos que yo veo que en ocasiones cuando llegan los pacientes a urgencia, en estos pacientes desnutridos, a veces escucho que dicen, tomemos un perfil nutricional. Pues en realidad no existe el perfil nutricional como tal porque resulta que el único estudio que nos hablaría de manera concreta el estado nutricional en el momento del paciente se llama proalbúmina, que eso no lo hacemos pues en la ciudad, ni siquiera creo que en el país no se hace proalbúmina porque tiene una vida media muy corta. Entonces, dentro del famoso perfil nutricional que no existe, que más bien uno diría el abordaje del paciente, es muy común que se tomen aminotransferasas. Y la verdad es que las aminotransferasas no tienen absolutamente ninguna relevancia en el manejo del paciente, más allá de lo que acaba de decir Lorena. Entonces ahí tiene una ST que la ST es muy, digamos que es de las aminotransferasas, es la más específica de... ¿Qué es lo que suena? Tienen un micrófono abierto. Y esta aminotransferasa, el hecho de que esté elevada, pues, como nos dice Jan, nos dice que hay una infiltración gracias. Vamos a quitarla, filtra el hígado. Apaguen el micrófono, por favor. Pero no nos va a dar ningún tipo de relevancia. Doctor, tiene el micrófono apagado. Doc, tiene el micrófono apagado. ¿Sí? Perdón. ¿Cuánto ya? Bueno, voy a repetir. Gracias, ¿verdad? El único examen que nos serviría para hacer, les estaba comentando para reducirles de esta carreta, que nos diría de manera objetiva el estado nutricional, se llama proalbúmina. Proalbúmina no la tenemos en el país, no se hace porque tiene una vida media muy corta, que ese sería el objetivo. Entonces, el famoso perfil nutricional que a veces toman urgencias, que es este, pues en realidad de perfil nutricional no tiene nada, simplemente es el abordaje que uno le hace al paciente. Y dentro de estos estudios, como ya mencionaron ustedes, la radiografía de tórax, evidentemente de manera inicial, ¿no? Y clínicamente, si usted ausculta y si el paciente tiene serositis, que es algo muy probable que está en estos pacientes, de hecho este niño lo tiene ahorita, lo vamos a ver también, pero si clínicamente usted no tiene datos de neumonía, que recuerden que hasta donde yo me acuerdo, la neumonía se diagnostica de manera clínica, no sé si ha cambiado, entonces no nos va a servir. Ahora, las aminotransferasas no hacen parte del estudio del paciente desnutrido, es algo muy común que se pide en urgencias, digamos que es una pérdida de recursos. Estas aminotransferasas, dentro de las dos, digamos que la ST es mucho más fidedigna de la función hepática, y el hecho de que está elevada, como dice Lorena, es correcto. Nos está diciendo que está infiltrado el hígado, ahorita nos va a explicar ella por qué se infiltra el hígado, pero no va a decir nada más. Entonces, digamos que el mensaje es que cuando pidan los estudios de esto está muy bien, es perfecto lo que dijo Jonathan con la vitamina D, de estos faltó los cultivos de sangre que seguramente ahorita los va a mencionar Lorena,
y limitar el uso o la realización de aminotransferasas. Y algo que se toma también muy frecuente en urgencias que tampoco le veo sentido es ecografía de abdomen. En este caso no fue así, en este caso lo abordamos directamente, si no estoy mal, o rápidamente lo abordamos desde gastro, pero en la ecografía tampoco es un estudio que se hace, ¿no? Sigue, Lorena. Gracias, doctor. Entonces, bueno, en cuanto a las interconsultas, como bien acaba de decir usted, doctor, la primera interconsulta que tuvo esta paciente fue con gastroenterología, incluso esta interconsulta fue valorada directamente al momento de la paciente ingresar a sala de reanimación. Entonces, bueno, estas valoraciones principales fueron gastroenterología, infectología, cardiología y nutrición, todas ocurrieron al momento de ingreso de la paciente y algunas pues hicieron un seguimiento que ya les mencionaré. Entonces, gastroenterología valora a la paciente, solicita colocación de un catéter venoso central, indica un flujo metabólico a 4 miligramos kilo minuto, con dextrosa en agua destilada al 10%, pasándola a 10 cc hora. Se inicia reposición de albúmina en esta paciente, que en el caso de ella pues va a estar indicado por la presencia de oliguria, con el fin de restablecer el volumen intravascular y disminuir la presión oncótica. Ok, Lorena, espérate que todavía sigue interrumpiendo. Otro de los R1 que no sea Lorena ni tampoco Jonathan, que ya participó, ¿qué opinión tiene de eso que hicimos? Porque es muy claro que en el paciente nutrido usted no le pone albúmina, porque es que la pérdida de albúmina de la hipoalbuminemia de este paciente se da por un mecanismo más primario que secundario, es decir, no hay pérdida. Entonces, ¿qué opinión alguno de los otros R1 me da sobre eso que hicimos al colocarle albúmina? Y la razón. Y las indicaciones que tendrá el paciente desnutrido. Están los R1, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, ¿alguno de los R2 qué opina entonces? Muchachos, la idea es que participen porque es un caso que nos llega todo el tiempo y ustedes han visto que muchas veces estos pacientes son muy comunes y están por allá metidos en, ¿cómo es que le dicen a esa parte del club Nobel que nadie le para bolas? Ya nos tocó Jamie, no nos tocó un paciente o Ana Bolena por allá toda la tarde en ese Camboya. Sí, y a mí me tocó, doctor. Exacto, fue contigo. Entonces, esos pacientes siempre pasa lo mismo. Entonces, muchachos, opinemos que ese es el momento. Entonces, aquí nadie los va a regañar, opinemos, porque necesito que les quede muy claro. Desnutrición, mire, gastro tiene muchas cosas, pero para mí es muy importante que ustedes manejen plenamente desnutrición, porque eso es lo de todos los días y no se vale que... Miren, el hermano de este niño, pues bueno, vamos a adelantarnos un poquito. El hermano de este niño, un gemelo, murió en otra institución nivel 3 de la ciudad, porque no se hicieron las cosas adecuadamente, porque no se abordó el paciente de manera adecuada. Entonces, no puede seguirnos pasando. Entonces, a ver, ¿alguno de los R2 qué opina de la albúmina? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Por qué la pusimos? ¿Hasta cuándo la dejamos? Doctor, es que acá en Cali está lloviendo bastante y algunos tienen internet intercortada, entonces sí, por favor, puede repetir la pregunta. Están escribiendo por el chat. Doctor, ¿No me está escuchando? ¿Vuelvo a hablar? ¿Me vuelvo a conectar? Es que algunos escuchan recortado. Ya. Doc, ¿puedo responder? Bueno, pues sí, si los R1 y los R2, pues tú, ¿qué más? Pues yo tengo entendido que las indicaciones para poner albúmina son, pues primero, cuando tenemos una hipoalbuminemia asociado a edemas, que podría ser el caso de esta niña, porque entonces tenía una albúmina como de 1,95 y estaba edematizada, que pues asumiría yo que de pronto se fue el... Pues mira, Daniela, no, no porque muchos guachorcos llegan con edema, pues ya sabes que es la característica clínica principal de estos pacientes, y no a todos se les pone. Entonces ya Lorena dio el dato. Antes de preguntar, Lorena dio un dato muy... Oligúrica. Exactamente. En este caso acuérdense que el paciente con hipoalbuminemia, ese niño llegó chocado compensado. Yo no sé si Lorena puso los signos vitales. Devuélvete, Lorena. Es que es bien relevante lo que ella puso. Entonces tienen que verlo. Entonces, miren los signos vitales de ese niño en el momento. Y ella lo señaló, muchachos. Miren, lo señaló, pues le está diciendo todo. Frecuencia cardíaca de 151 de oligúrico. Es decir, que tenía un choque compensado. Yo necesito darle ese choque. Pero entonces, ¿por qué no reanimarlo
o sea, si le pusieron esa albúmina como con el fin de sacarlo, bueno, de reanimarlo por el estado de choque en el que estaba, Sí. Porque, entonces la pregunta mía sería, ¿por qué albúmina y, por ejemplo, no otra solución? ¿Por qué no lactato? Sí. Entonces, en ese caso, recuerda que hay una hipoalbuminemia, ¿correcto? Entonces, esta caída de la presión oncótica, es decir, que todo el líquido se va al espacio extravascular, por eso hay edema. Por eso ves la fotico ahí del Ariel, de la niña, viene edematizada. Es decir, que de manera intravascular no hay líquido. Entonces, si tú le pones una solución isotónica a eso, vas a provocar que se caiga más al espacio intravascular. Entonces, en este caso, la oncodiuresis, que eso lo colocar una solución con una osmolaridad más elevada, como es los bolos de albúmina, favorecen que ese líquido vuelva y se restablezca el espacio intracelular, es decir, va a tener más solutos y va a atrapar más líquido dentro del espacio intravascular, y así va a favorecer que la niña salga del choque. ¡Ojo! Que esa albúmina no se deje en el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo uno le deja albúmina a este paciente? Ojo, no, que es un paciente, ojo, que no es que la desnutrición se trate con albúmina, no les vaya a quedar eso en la cabeza, sino que en el caso de este paciente que está oligúrica, está chocada, porque lo está, entonces usted le pone la albúmina con horario 2 veces en el día, cada 12 horas, y valora al paciente. Habitualmente, con un día o hasta 2 días de darle oncodiuresia, es decir, darle bolos de albúmina, el paciente sale. ¿Y qué es el paciente sale? Como vimos en este caso, Lorena, Jamie, creo que nos tocó con Jamie o con Ana Lorena, ya no recuerdo, que pues que ya empezó a orinar, se lo quitó, porque no es que la vamos a reemplazar. Ahora, si usted le toma una albúmina de control de paciente, pues no sirve de nada, porque recuerden que la albúmina tiene una vida media de 21 días, es decir, eso le va a durar durante 3 semanas lo que le estamos colocando y no va a ser la albúmina propia. Entonces, en ese caso, no de edema como tal, Daniela, sino que está con oliguria o que tuviera serositis importantes. Una citis que obviamente en el paciente desnutrido no, el hepatópeta con desnutrición sí, pero el desnutrido como tal no va a tener ascitis, o en el caso que tenga un derrame pericárdico, o en el caso que tenga un derrame pleural, ¿correcto? Digamos que en ese caso tendría relevancia la radiografía, pero ya saben que eso es clínico, como mencionó ahorita Jonathan. Entonces, en este caso la albúmina es dinámica, y en el caso de Lorena, por favor, recuérdame, creo que fue solo un día o día y medio, ¿correcto? Que estuvo la albúmina. Recuerden que en ese caso, esa albúmina se acompaña también de furosemida, pero nunca colocarle furosemidas. A manera de chisme, ¿qué pasó con el niño, el hermano? Llegó en iguales, bueno, un poquito peor, porque estaba digamos que uno no está poquito más infectado, digamos, estaba en un choque séptico aquel niño que llegó a la otra institución, y allá, ¿qué pasó? Le colocaron furosemida, porque pensaron, no sé, que estaba hematizado, que ese es el error que pasa. Muchas veces estos niños desnutridos, lo primero que piensan es que tienen un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces que tengo que sacarle el líquido que tiene, entonces lo choquean mucho más, entonces ya ustedes de nefro saben muchísimo más que yo, entonces sufre la arteria deferente o aferente, ya no recuerdo, entonces genera una insuficiencia renal severa, que fue lo que le pasó al otro niño, que terminó casi en diálisis muerto. Con relación al flujo con claro lo de la albúmina, ¿verdad, Daniela? Claro esto, ¿no? Entonces es dinámico, se le pone a los pacientes. Generalmente el paciente desnutrido que llega oligúrico, generalmente la albúmina está por debajo de 2, generalmente. Pero usted puede tener un paciente en 2,5 también, porque si tiene un choque séptico, pues va a estar peor también, pero generalmente es lo que uno ve. Entonces ya saben, no se trata con albúmina la desnutrición, es simplemente para mejorar su estado intravascular, no para mejorar los niveles de albúmina, ¿correcto? Ahora, con relación al flujo metabólico que está colocando ahí... Doctor, ¿qué hubo? Una pregunta, esa albúmina también en ese paciente, pues en la utilidad que le estamos hablando, ¿se pasa también de forma lenta? O sea, No, digamos, bolo, o no hay necesidad, bolito. Bolo, ok, ningún problema, bolo y si se deja 2 dosis cada 12 horas. Sí, cada 12 horas, pero es dinámico, ¿no, Marcela? O sea, puedes llegar a suspenderla, como te digo, les estoy explicando. Dependiendo del estado. Sí, generalmente con un día ya mejoran, generalmente con un día y medio, máximo 2, el niño mejora, porque acuérdate que tenemos que tener una restricción de volumen que ya lo vamos a hablar. Entonces, con relación al flujo metabólico, esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. Recuerden que la rata metabólica hepática, es decir, la producción de glucosa kilo minuto, oscila en un lactante menor de 1 año, eso está escrito en unas tablas,
pero oscila entre 2 a 4 de miligramos kilo minuto, de flujo metabólico que necesita un niño, un ser humano de esa edad. Obviamente habrá factores que se modifiquen si tienes una enfermedad hepática X o si eres prematuro, pero generalmente ese es el flujo metabólico que un ser humano necesita. Ya saben que el kwashiorkor no es de niños grandes, el kwashiorkor es una condición generalmente de niños menores de 1 año, que pues habrá excepción. Entonces, en este caso el flujo metabólico es muy importante. ¿Qué opinión tienen con relación al flujo metabólico y con qué dextrosa lo deben colocar? Ahí lo colocamos con una dextrosa al 10. ¿Y qué relevancia tiene ese flujo metabólico? ¿Algún R1? Doctor, es importante porque ¿Te escucho? perdón, doc, disculpe, es que había interferido. Estos pacientes pueden hacer hipoglicemias y en ellos la hipoglicemia se presenta como en unos valores más altos a lo que convencionalmente, pues como nos representaría en otro paciente no desnutrir una hipoglicemia, y pues sería como para evitar y tratar esa parte. Hipoglicemia con valores más bajos, ¿no? No más altos. Entonces, estos pacientes, pues evidentemente tienen, digamos que una capacidad de síntesis hepática muy comprometida porque no tienen reservas hepáticas de glucógeno y su mecanismo de gluconeogénesis está muy deprimido, como dice Karen. Entonces, sí es cierto que tenemos que, digamos, pugnar para que no haya hipoglicemia, pero estrictamente la pregunta no es esa. La pregunta, Karen, es, con relación al flujo metabólico, ¿qué importancia tiene el flujo metabólico? A ver, te lo pregunto más fácil. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando usted pone un flujo metabólico, aparte de saber que le tienes que colocar la glucosa kilo minuto de ese valor, entre 3 y 4? ¿Qué tenemos que pensar con el volumen? ¿Qué tenemos que pensar con las calorías? ¿Ah, Karen? No, doctor, no estoy segura. ¿No me importa? ¿Alguno Por de el los volumen R1? de líquido que le estemos colocando, tal vez. Sí, hay que tener muy en cuenta el volumen de líquido que se les administra a estos pacientes, porque ellos pues se comportan como... Diana, doc, es que pena, es que no puedo hablar muy bien. El error de las voces no todos todavía me lo saben. No, es que igual tengo la voz cambiada, doc. Ok. Sí. El volumen de líquido que se les puede administrar a estos pacientes es mucho menor en comparación a otros pacientes, porque esos pacientes se comportan casi como un niño cardiópata. Entonces hay que tener mucho control del volumen que se les administra. Entonces por eso debe ser con una dextrosa una concentración alta. Digamos que alta es correcto, eso es cierto. Entonces, 10 está bien. Recuerden que una manera rápida, a ver, Jamie, si te acuerdas, o Ana Bolena, yo creo que más Ana Bolena, de cómo calcular la dextrosa kilo que yo pido rápidamente. Si yo les digo, quiero calcular 4 para que no se pongan pues con las libreticas que andan todos, ¿cómo calculo rápidamente el flujo de glucosa que yo quiero darle al paciente? No sorprende, María, no parecía que no tuviera espacio para todo. Hola, doctor. ¿Pero? Ya cada pasado. Yo no Espérate me que- acuerdo. espérate un ¿No momentito que era que- punto un 15 por momento. el peso? Es una ¿Cómo? aproximación. Espérate que El no sé qué uruguayo activo. pasa la mitad de la cancha y Doctor. Ah, ya, ahora sí, espérate, es que no sé qué ha activado. ¿Ya? ¿Qué? Era punto 15 por el peso. No No. recuerdo bien. A ver, Ana Bolena, ¿te acuerdas? No, yo no me acuerdo, Doc. Bueno, Jamie le perdona porque estuvo 2 semanas conmigo nada más. Sí, me faltan 4, ya en esas 4. Sí, tranquila. Entonces, Ana Bolena. ¿Te acuerdas? ¿No está Ana Bolena? Sí. Sí, doctora, acá estoy. Acuérdate, entonces es para que tengan presente esa fórmula. ¿Te acuerdas de la fórmula? Para rápidamente, si yo tengo el paciente ahí, para no sacar la libretica, ¿no? Que el paciente está muriendo, ustedes con la libretica ahí calculando, no, para tener en la cabeza, ¿cómo le calculo la glucosa kilo minuto rápidamente? Teniendo en cuenta, como dice Diana, que hay que tener una glucosa de 10. Yo ya sé que le voy a poner una glucosa al 10%. Entonces, ¿cuántos mililitros le tengo que colocar? Eso lo tengo que calcular rapidito. Entonces, por favor anoten. La glucosa que yo quiero darle al paciente, en este caso, ¿cuál fue? 4, ¿cierto? La glucosa
la multiplican por el peso del paciente, en este caso el peso seco del paciente, por 1440. Entonces, glucosa que yo quiero dar, ¿correcto? Glucosa que yo quiero dar por peso seco del paciente, en este caso, por 1440, y lo divido ¿en cuánto? ¿Divide entre cuánto, doctor? ¿En cuánto? Dependiendo de si tengo una glucosa, si voy a darle al 50, si voy a darle al 10 o si voy a darle al 5, entonces, si voy a darle al 10%, esa multiplicación la divido en 100, ¿correcto? Si le voy a dar al 50, que no es el caso porque tenemos que tener una vena gigante, ¿correcto? Porque si no le vamos a quemar esa vena periférica, sería 500. Si es de 10 es 100, si es de 5 sobre 50. Y lo dividimos sobre el número de turnos. ¿Por qué sobre el número de turnos? Porque es que las enfermeras a veces no entienden, o bueno, más bien, perdona, no es que no entiendan, tenemos que explicarle perfectamente, porque si no lo sabemos nosotros, la enfermera no lo va a saber. Entonces recuerden, glucosa que yo quiero, ¿correcto? Por peso del paciente por 1440, en este caso sobre 100. ¿Está bien? ¿Eso qué les va a dar? El volumen. Hagamos el ejercicio con este niño. Entonces, 4 por 4.3, ¿no? Que era el valor por 1400, 4 por 4.3 por 1440 dividido sobre 100 dividido 24. Ok, ahí da 10, ¿correcto? ¿Qué es lo que le dimos? ¿Sí les quedó claro o no? Sí, doctor, ya, muchas gracias. A mí no, doctor, qué pena, ¿No? ¿puede repetir? Es que ¿Sabe? tengo malas... Hola, doctor, qué pena, es que estoy en pasto y pésima señal y no le entendí. ¿Me podría explicar otra vez, por favor? Es que en pasto no entra, ok, porque cuando yo estuve entraba. A ver, entonces. Pues no tengo señal, doctor. ¿La fórmula cuál es? Yo quiero calcular la glucosa de ese paciente rápido, sin hojitas, sin nada que ustedes llevan. Entonces, glucosa que yo quiero, entonces le voy a poner 4, como es el caso del Ariete, por el peso, en este caso es el peso seco, ¿cierto? Por 1440, ¿correcto? ¿Estamos? Sobre 100, porque vamos a utilizar al 10%, porque es un porcentaje. Y eso lo dividimos en el número de turnos. En este caso, eso sería solo para informarle a la enfermera, pero en el caso del Ariel simplemente lo dividimos sobre 24, da 10.3, pues yo le pusimos 10 ese hora. Hagan el ejercicio con la Ariel para que les quede claro. ¿Sí o no? Doc, una pregunta. Dime, Jonathan. Ese flujo metabólico que se coloca, bueno, en este caso que a este paciente se le puso endovenoso, según entiendo, ¿necesariamente en todos los pacientes se tiene que colocar por vía parenteral? ¿O se puede colocar enteral y en algunos casos específicos? Tu pregunta es muy buena, Jonathan, y me doy cuenta que sí revisaste la guía. Entonces, en este caso, es un caso de severidad, Jonathan. Entonces, tenés que darle a ese paciente intravenoso para asegurarle la rata metabólica. Lo que tú dices es que en las guías de ministerio, en las guías de nutrición, tú puedes colocar sondas naso y, de hecho, cuando le pasas la F75, F100 o la fórmula que ahorita vamos a discutir sobre eso, tú le estás dando flujo metabólico o le puedes dar destroza también para calcularlo, pero este caso es un caso de severidad y ese tiene que ser intravenoso, ¿correcto? Ese tiene que ser intravenoso. Tú la parte oral o enteral, perdón, enteral porque no es oral, enteral la vas a ocupar es para el aporte calórico o los medicamentos o lo que tengas que dar por ahí X o Y, pero en este caso es intravenoso, en este caso de severidad. ¿Estamos? Entonces, ¿les quedó claro? Eso lo vamos a ver ahorita, ya. ¿Les quedó claro entonces lo de la glucosa para sacarla rápidamente? ¿O no? ¿Fórmula? ¿A todos? Doctor, una pregunta. Usted decía que dividir entre 100 porque es dextrosa al 10, pero si lo hago con dextrosa al 5, sería dividir entre 50. Y si uso dextrosa al 50, sería entre 500. Ok. Sería 500. Gracias, doctor. Está bien, sería 500. Y bueno, ya les quedó la formulita, ¿no? Y eso les va a servir para todo, ¿ah? Porque para neonatos es la misma joda. ¿Sí les quedó claro, cierto? ¿Esa fórmula? Sí, doctor. Sí, doctor.
ya que estamos en las formulitas fáciles, ¿saben cómo sacar la glucosa kilo minuto de una fórmula ya calculada? ¿Alguien la tiene rápido? También tienen que sacar las libreticas. Entonces, gramos de glucosa de la solución que usted le está dando, en este caso, tendríamos que hacerlo al revés. A ver, como una libretica que tengo por acá, estaba estudiando, vale, para acordarme bien, para no cometer un error al explicarles. Entonces, si ustedes al revés quieren calcular la dextrosa, un momentito. ¿Ya? ¿De nuevo conmigo? ¿Están? ¿Sí? Están, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren calcular la glucosa kilo minuto, pero ya tienen la solución ya hecha, o sea, usted llega y le están pasando al Ariet 10 cc hora, y yo me le paro al lado y le digo, decime cuánto de glucosa le está dando de glucosa kilo minuto, o sea, al revés. Entonces son gramos, a ver, anoto para acordarme, gramos de glucosa de la solución. ¿Cómo saca usted los gramos de glucosa de la solución? En este caso del Ariet. Entonces, 10 por 24, ¿cierto? 10 cc hora. Entonces, 10 por 24, porque el día tiene 24 horas, bueno, 23 punto tanto, pero es 24 horas ya. 240 mililitros, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, usted hace una regla de 3 porque la medicina es sencilla, todo es regla de 3. Entonces, 100 mililitros, ¿correcto? De glucosa al 10, ¿cuántos gramos de glucosa hay? Pues 10, ¿cierto? ¿Correcto? De glucosa al día, eso quiere decir, en 240, ¿cuánto sería? Entonces usted hace una regla de 3, pues muy sencilla, ¿cierto? ¿Cómo daría eso? 24. 24, vamos, ¿cierto? Entonces lo multiplica por 1000, a ver si estamos en lo cierto, pues estoy cometiendo una burrada acá, entonces 24 por 1000, ¿cierto? Lo divide en 1440 y lo divide en el peso del Ariet. Sí. Pum, 3.8. ¿Cuánto le dio? 3.8. Pues 4, pues, es lo mismo. ¿Estamos? ¿Les quedó entonces? Les da 3.8 porque en realidad no debería dar 10 cc hora, sino 10.3 cc hora, ¿vale? Por eso no queda igual. ¿Sí les quedó claro las formulitas, no? Entonces espero que la próxima vez que nos veamos, cualquiera, cuando le pregunte cuánto de glucosa tiene, me respondan. ¿Estamos? Sí, señor. Gracias. ¿Tienen la fórmula? Listo. Entonces, es muy importante, como mencionó, ¿quién fue? Bueno, que mencionó Karen, con relación al flujo. Entonces, sí es muy relevante que uno tenga cuidado con el volumen. Entonces, por ahí mencionaron que de manera común cardiópata, y sí, en efecto, uno no debe sobrepasar los 100 mililitros kilo día, y Lorena lo va a mencionar en la revisión, 100 mililitros kilo día. Entonces, entre todo, ¿no? Y ojalá menos. Entonces, cuando uno va calculándole todas estas vainas al niño, tiene que ir pensando cuántos mililitros kilo día le estoy sumando, cuántos mililitros le estoy sumando. Entonces, fíjense que en este caso, con el volumen que le estábamos colocando, que le damos una buena glucosa porque está bien concentrada, ¿cuántos mililitros kilo día le estábamos dando entonces? 10 por 24 dividido 4.3, le estábamos dando 55 mililitros kilo día, o sea que nos da un espacio bien chévere para lo demás. ¿Tienen claro eso, no? ¿Estamos? Ahora sigamos. Respecto a la alimentación enteral. Ya, ahí está la... Pues me voy a adelantar un poquito, Lorena, para entonces, respecto a la alimentación enteral. Entonces, es muy importante aquí la alimentación enteral porque es el pilar fundamental, ¿cierto? Digamos que es lo más chévere de la charla para que todo, bueno, todo, pero para que lo entendamos. Entonces, en este caso, que el paciente está llegando en el contexto de él, ¿correcto? Por favor, uno de los R1, por favor, anímense, que no sea ni Karen, ni Lorena, ni Jonathan, que ya participaron. ¿Qué fórmula usted le va a poner y por qué? ¿O qué fórmulas y por qué? ¿Y por qué sí, por qué no? A ver, muchachos. R1, anímense. Miren que la gran sesión ya es virtual, antes nos paraban allá todos.
No me decepcionen, opinen por favor. Doctor, pues Dale. yo creo que inicialmente se pondría una fórmula 1 para no aumentar tan rápido el aporte de proteínas. Una fórmula 1 para no aumentar tan rápido el aporte proteico. Ya. Digamos que no sería una consideración válida. Está válida la fórmula 1, pero en este caso nada tendría que ver con las proteínas, ¿sabes? De hecho, este paciente necesita, entonces no tendría. Sí debería ser una fórmula 1. ¿Y cuál sería la razón? A ver, uno de los R2 que se anime. ¿Cuál es la razón o cuáles serían las razones por las cuales usted pone una fórmula 1 o pone otra fórmula? Porque esto tiene varios espectros y se los voy a explicar todos. A ver, de los R2. Nada tiene que ver con las proteínas, ¿eh? En este caso la fórmula 1. Yo, pues, ¿Quién me habla? Viviana, yo voy a preguntar, pues, Hola, dale, Viviana, leyendo pues. de la guía, ellos hablan de una fórmula ya lista para preparar que es de promedio de 100 kilocalorías y también hablan de la fórmula de 75, pero pues yo nunca he visto que eso lo utilicen en el Club Nobel, porque, pues no sé. Usamos, Viviana, sí, la usamos. A ver. Bueno, nos vamos a adelantar, es decir, la F75 es una fórmula que es un frasco, viene de 400 gramos, haga de cuenta como un estógeno. En Colombia, pues, o en las instituciones no la tenemos, yo la verdad es que nunca la he visto en Colombia. La verdad es que tenía que ver si se puede comprar como tal, creo que no. Pero la F75 simplemente hace referencia a 75 calorías. Con una guapanela tú puedes dar 75 calorías, correcto. Entonces, la F75 es una fórmula que tiene lactosa, perdón, y que tiene unos componentes especiales similares a una fórmula convencional 1. Entonces, digamos que a pesar de que en la regla del ministerio está, y es correcto, o sea, no está mal, eso lo hacemos, Viviana, todo el tiempo lo hacemos cuando llega el paciente desnutrido. Lo que pasa es que no te formulo la fórmula F75, pero calculo lo igualito que le damos con las otras fórmulas que tenemos, ¿vale? Que te quede claro eso. Igual lo vamos a tocar porque es una de las preguntas que también tenía Lorena y lo discutimos. Pero no, en este caso, ¿cuál sería, entonces, por qué la fórmula 1? Todo tiene una explicación en pediatría en general, pero en esto de nutrición todo tiene una razón de ser y hay que ponerle mucha lógica. Entonces, ¿por qué la fórmula 1? Viviana, ¿otra opinión con relación a otra fórmula? ¿Qué le pondrías tú? ¿Te llegó urgencias? ¿Qué le pondrías tú? No tenés la F75 del ministerio, no tenemos la lata de F75, que es blanca. ¿Qué le pondrías? Por el aporte de kilocalorías que tiene la fórmula 1. No, ¿por qué? Toda la fórmula 1 y la fórmula 2 y la fórmula 3 y el Infatrin y el Pediasure aportan desde 1 hasta infinitas calorías. Da igual. Simplemente que depende cómo la calcules, cómo hagas la equivalencia, cómo hagas todo. A ver de los R3. Pues doctor, en esos pacientes son dos opciones, ¿no? Colocarle fórmula 2 por el aporte proteico o si el paciente desnutrido tiene diarrea, otra opción sería fórmula sin lactosa. Bueno, entonces, Ana Bolena, para que recuerdes. Doctor. La característica, dime, Jenny. Pues yo tengo entendido que, o sea, podemos empezar con fórmula 1, ¿sí? Porque lo que yo necesito, o sea, yo le puedo dar con fórmula 1, con fórmula 2 le puedo dar el aporte proteico que yo necesite. Generalmente la fórmula de continuación... Calórico. Y todavía no estamos hablando de proteínas, calórico, perdón. Y con la fórmula de continuación, pues yo ya... Esta tiene mayor cantidad de proteínas con respecto a la fórmula 1 y yo la voy colocando, o sea, yo la empiezo a dar una vez el paciente ya haya tenido una recuperación y para evitar el síndrome de realimentación, lo que yo tengo entendido. Bueno, por eso ¿O yo puedo empezar con fórmula 2? Sí, podrías, pero bueno, no. Entonces se las voy a preguntar de una manera diferente para que pueda inducirles la respuesta. Pues ahí también, bueno, esta sí para un R1, por favor. ¿Qué fenómeno ocurre en la desnutrición en el enterocito? ¿Qué pasa en el enterocito?
y con eso vamos a responder lo de la fórmula. ¿Qué pasa? Porque puede haber atrofia de vellosidades y eso ocasiona mala absorción. Entonces sería una fórmula que fuera hidrolizada, bueno, que ayudara con esa mala absorción. Entonces, en ese caso, ¿quién me habló? Lizeth. Lizeth, bueno, entonces en ese caso te voy a decir lo siguiente, Lizeth. Lo que tú dices, sí, parcialmente, entonces, ¿qué pasa? Hay una atrofia del enterocito, ¿cierto? De las vellosidades, y seguramente algunos más han escuchado cuando les explico que, tradicionalmente siempre nos decían que cuando usted tenía de hecho, hay una enteropatía asociada a la desnutrición, un aplanamiento de las vellosidades. Entonces, ¿se acuerdan que nos explicaban por allá en segundo semestre de medicina que la vellosidad en el pico estaba la lactasa, en la mitad estaba la isomaltasa y yo no sé qué? Esas que se llaman disacaridasas, que en el caso de los seres humanos la disacaridasa más activa que tenemos y más abundante, pues es la lactasa, ¿correcto? Y sobre todo cuando nacemos, es la que más tiene actividad. No es que esté en el borde, está en todo el enterocito, sino que es la más. Es decir que cuando hay una atrofia de las vellosidades por la enteropatía asociada a la desnutrición, Lizeth, hay una afectación de la funcionalidad in vivo de la capacidad de esa disacaridasa de desdoblar la lactosa, que la lactosa es un disacárido, ¿no, Lizeth? ¿De qué se compone la lactosa? Lizeth. Doc, qué pena, se me fue y no escuché. ¿Qué se compone la lactosa? ¿No me están escuchando? Porque si no me están escuchando, no podemos seguir. No, se entrecortó. Ya. Pero sí, porque si hablo y no escuchan. ¿Qué componente tiene la lactosa? ¿Es la pregunta? Está compuesta por una molécula de glucosa y de galactosa. Exacto. Entonces, la disacaridasa no funciona bien, entonces no puedes desdoblar la lactosa, pero el principal estimulante del enterocito, pues es ese disacárido, que es la lactosa. Entonces, uno debe iniciar el manejo del paciente desnutrido con fórmula 1 para estimular. Ahora, si el paciente demuestra que no tolera la fórmula 1, ¿qué quiere decir? Que no la, o llega con diarrea, no, perdón, sí, que no tolera porque le da diarrea o distensión, o llega ya con diarrea, entonces, ¿usted qué tiene que usar? Ya lo dijo Ana Bolena, una fórmula sin lactosa, que es la única indicación clínica de la fórmula sin lactosa, no existe otra. Bueno, hay un par más, pero clínica como tal es la única indicación de una fórmula sin lactosa. Algunos lo ponen cuando hay diarrea, entonces hay un síndrome de mala absorción transitorio, pero en realidad eso no debería ser de esa manera. Entonces la única indicación es la fórmula sin lactosa en desnutrido con diarrea o que no tolere la fórmula 1. Pero esto es pasajero, ¿no? Porque les recuerdo que la capacidad de reformarse el enterocito se da entre 7 y 10 días, es decir, que usted a los 10 días le puede volver a colocar, a los 5 días le puede volver a colocar una fórmula 1. Entonces, fórmula sin lactosa, si no tolera la fórmula 1 o no llega o llega con diarrea. Ahora, tú mencionaste algo que sí, que no. Dijiste, Lizeth, o alguien dijo con fórmula hidrolizada. Esto va a decir, imagínate nosotros tratando todos los desnutridos de Colombia con fórmula extensamente hidrolizada, se vuelve una cosa tenaz, carísimo. Entonces, si bien es cierto, algunos tratan el desnutrido o con fórmula hidrolizada, que desde el punto de vista académico no está mal, porque acuérdate que en realidad no es una fórmula hidrolizada, lo que estamos utilizando es una fórmula semielemental, que recuerden que la diferencia entre una extensa hidrolizada y una semielemental son lo mismo. Algunas extensas hidrolizadas no se pueden usar como semielementales, pero todas las semielementales sí se pueden usar como extensas hidrolizadas para alergia. Entonces recuerda, Lizeth, que el decir extensamente hidrolizada está refiriéndote a alergia y el decir semielemental a capacidad de absorción. Entonces el que tenga, o la fórmula que tenga la capacidad de ser semielemental es que modifica al menos 2 de sus macronutrientes. En este caso, ¿qué nos importa que modifique? Pues la glucosa. Entonces,
Todas estas fórmulas generalmente tienen polímeros de glucosa que facilitan la absorción. Pero ojo que no debe ser así, porque te repito, imagínate pues nosotros tratando todos los desnutridos con fórmulas hidrolizadas, no puede carísimo tratar la desnutrición en Colombia. Entonces, la verdad es que no debería ser, pero tampoco está mal pensarlo, pero usted rápidamente tiene que cambiar a una fórmula normal, porque la capacidad de ese enterocito pues va a regenerarse en la medida que usted lo esté renutriendo. ¿Estamos? Ahora bien, por eso es que no existe, yo hablaba de la fórmula sin lactosa, el diagnóstico de intolerancia a la lactosa es una cosa excepcional, se lo recuerdo, siempre se los digo. Nunca, nunca les quiero escuchar decir que un paciente tiene intolerancia a la lactosa, porque eso no hay forma de diagnosticarlo, no hay manera. Tiene alergia o tiene otra cosa. No existe la intolerancia a la lactosa en los seres humanos, es una cosa excepcional y es una cosa que no podemos diagnosticar a no ser que hagamos una biopsia en bloque del intestino. Entonces, en el caso del Ariet, empezamos con fórmula 1. Entonces, con relación a lo que decía Viviana, con todas las fórmulas tú puedes alcanzar las calorías que tiene. Ahora, ¿por qué empezamos con tan poquitas calorías en el caso de esta niña? Bueno, Lorena, seguí, porque no vamos a terminar contigo. Es que son muchas cosas, pero seguí. Tú lo vas a explicar. Seguí, que ya te olvidé. ¿Por qué empezamos con pocas calorías? Para evitar el síndrome de realimentación en estos pacientes. Porque generalmente se dice que se puede empezar con 50 kilocalorías, pero bueno, las semanas que estuve con usted, veíamos que cuando le iniciaban a esos pacientes con 50 kilocalorías, hacían síndrome de realimentación, pero usted empezaba con 30 y tenían una buena evolución. O sea, exacto, las probabilidades de síndrome de realimentación disminuyen. Disminuyen, pero ocurre. Entonces Lorena lo va a explicar, pero nos adelantamos un poquito, Jamie. Exacto, las guías te dicen 50. No, eso no es verdad, no es verdad. Uno tiene que empezar. En realidad sí le estamos dando, fíjense que Lorena coloca ahí muy inteligentemente, el aporte calórico total es 42 kilocalorías kilodía. ¿Y de dónde saca esa idea? No es que ella esté loca. Entonces, si usted le da, fíjense pues, ¿cuántas calorías? Mire que dándole 5, entonces multipliquemos, ¿no? Es muy sencillo, ustedes que les gusta la calculadora. Entonces, 5 por 24, 120, ¿cierto? Entonces, 120 mililitros en total que le estamos dando al paciente por 0.67, que es la dilución normal de una fórmula 1 normal, como la leche de una mujer, dividido 4.3. Entonces, le estamos dando 18.6, 20 calorías por kilo por la fórmula. Pero ojo que la dextrosa, que era la otra consideración importante, también le está dando calorías, porque es un carbohidrato. Entonces, si nosotros le estamos dando a ese niño, ¿cuánto fue gramos que le estábamos dando? 3.8 gramos, ¿no? Que fue lo que calculamos cuando les enseñé. No, 3.8 gramos no. ¿Cuánto fue? 24 gramos, ¿no? ¿Sí me siguen, no? Le estamos dando 24 gramos en total. Entonces, recuerden que los carbohidratos en nutrición enteral aportan 4 de glucosa 4 kilocalorías por gramo. Entonces, 24 por 4, eso es muy sencillo. La nutrición no hay que pensar. 96 y se divide por el peso, 4.3. Es decir, que son 22 calorías más las 20 que le estamos dando, por eso le estamos dando 42. ¿Les quedó claro? Por eso es que el paciente desnutrido no es solamente darle leche. Miren todo lo que uno tiene que pensar ahí en la cama del paciente en ese momento. ¿Les quedó claro el tema de las calorías con el aporte de glucosa, no? Que también hay que tenerlo en presente, ¿no? Entonces, mírense que en términos generales, Jamie, en realidad no le estamos dando tan poquito, pero es imposible darle menos. Es imposible darle, a veces uno le deja 30 porque le baja incluso más a la leche, pero entre 30 y 40 tenés que arrancar, ¿no? Sigue pues, les quedó claro, ¿verdad? Bueno, aspiro. Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos. Sigue. Muchas gracias, doctor, por su explicación, por su intervención. Entonces, bueno, de resto, en cuanto al manejo que dimos por parte de gastroenterología, también pues solicitaron control de electrolitos estricto cada 12 horas, dado el riesgo de síndrome de realimentación, y gastroenterología iba a continuar en seguimiento de la paciente. Entonces, adicionalmente, ella es valorada por infectología, quien inicia antibiótico-terapia de amplio espectro, dado el diagnóstico de sepsis de posible origen gastrointestinal, porque recuerden que, como les mencionaba previamente, al ingreso en la enfermedad actual
se mencionaban datos de presencia de diarrea, entonces se enfocó como una sepsis de posible origen gastrointestinal, y como el doctor había mencionado previamente, en efecto, se solicitaron cultivos, hemocultivo y coprocultivo. También esta paciente es valorada por cardiología, quien realiza un ecocardiograma transtorácico y encuentra normalidad funcional y estructural, por lo cual cierra interconsulta y no requirió de más manejo por parte de cardiología. Y finalmente, pues es valorada por el servicio de nutrición, quien en congruencia con lo que ya había indicado gastroenterología, dan indicación de inicio de la recuperación nutricional de esta paciente con un aporte inicial de 20 kilocalorías kilo día. Y también pues hacen seguimiento de la paciente durante la evolución. Entonces, en cuanto a su evolución, acá les puse algunos de los paraclínicos como para orientar cómo fue la evolución de la misma. Esta paciente ingresa ese mismo 21 de julio, día del ingreso, a la unidad de cuidado intensivo pediátrico, donde dan manejo médico bajo los criterios, digamos que bajo los diagnósticos de deshidratación grado 3 corregida, desnutrición aguda proteico-calórica edematosa, un síndrome nefrítico secundario a la desnutrición. Recuerden que teníamos que en el uroanálisis ella presentaba hematuria, una vitaminosis B3, y el riesgo de síndrome de realimentación, pues dado la condición de base de la paciente. Al tercer día de manejo en la UCI se decide suspender la albúmina, dado que ya la paciente había iniciado fundición de edemas y tenía un adecuado gasto urinario. Se encontraba con líquidos endovenosos, con fósforo y potasio para evitar también el síndrome de realimentación, el cual, como podemos evidenciar en los paraclínicos de evolución de la paciente, se logró evitar de forma exitosa. Ella no presentó síndrome de realimentación, y el día 24 de julio, es decir, 3 días posteriores al ingreso de la paciente, ella presenta una anemia severa, por lo que requirió transfusión de glóbulos rojos, y posterior a la vigilancia con una adecuada evolución es trasladada a salas de hospitalización por mejoría clínica. Posteriormente obtenemos reporte de hemocultivo y coprocultivo negativos a las 48 horas, por lo que infectología pediátrica sugiere suspender el manejo antibiótico, y como podemos ver, para este momento nuestra paciente ya presentaba un descenso en sus leucocitos, que pues previamente teníamos 22.000, como les había mencionado. Durante el resto de la hospitalización, la paciente continúa fundición de edemas. Hacia el 8º día de hospitalización ya tenía un peso similar al peso seco calculado inicialmente, por lo que a partir de este momento se inició manejo con el peso real. Y finalmente, el día 8 de agosto, es decir, posterior a 17 días de hospitalización, se da egreso a la paciente. Ok, entonces, ya Lorena, déjame la anterior. Entonces, acuérdense que el manejo del desnutrido grave es en la UCI. En intermedio, en realidad, o dependiendo de su condición, en la UCI. Por eso se subió a la UCI. Es importante colocar un esquema antibiótico a amplio espectro hasta demostrar que los cultivos sean negativos, como este caso, porque de facto uno dice que está infectado. Pues así se debe manejar. En realidad, las reposiciones de electrolitos no es que eviten el síndrome de realimentación, como menciona Lorena, sino que previenen la aparición del síndrome de realimentación en la medida que usted le vaya subiendo el aporte calórico paso a paso hasta lograr el aporte calórico meta. Recuerden ustedes que el requerimiento nutricional de un ser humano hasta el año de edad es entre aproximadamente 80 y 120 calorías, con un basal de 100. Entonces, uno tiene en cuenta el catch-up grown y generalmente aporta entre 30 y 40 y 50% de más. Por eso es que ustedes ven muchas veces en las notas para estos pacientes desnutridos que la meta es llegar a 150. Esa es la razón. 100 más 50, 150. Generalmente, a lo que mencionaba Viviana o Jamie, ya no me acuerdo, con relación a la fórmula, dice, en el caso del paciente, cuando usted topa las calorías, es decir, llega a 140. ¿Qué es topar la caloría? Paciente fundió edemas, ¿correcto? O sea, ya llegó a peso seco, decimos lo que es. En ese momento usted le está dando poquita caloría y teniendo en cuenta el volumen, ¿no? Porque acá rápidamente lo resumimos porque es una historia muy larga, pero usted sigue cuidando el volumen, sigue no pasándose de 100. Incluso cuando usted incrementa las calorías, lo que hace es concentrar, incrementar la densidad energética, que recuerden que la densidad energética, cuando ustedes me escuchen mencionar ese término, yo hago referencia a las calorías por mililitro de una solución X. Entonces, lo que nosotros hacemos es incrementar la densidad energética de la fórmula y no tanto el volumen para poder llegar a un aporte calórico óptimo.
Entonces, a medida que el paciente va soltando líquido, uno le va aumentando, es un toma y dame, y uno debe dejar la reposición de electrolitos siempre, así sea basal. Basal es entre 1 y 2 miliequivalentes por kilo día de potasio, y a lo mejor de fósforo en una solución oral entre 20 y 30 miligramos por kilo por día de fósforo, porque el paciente, hasta que usted no termina de toparle las calorías, le puede hacer realimentación en cualquier momento. ¿Estamos? Ahora bien, cuando uno topa las calorías, es decir, les vuelvo a comentar eso, ya dejó de perder peso y ya empezó a incrementar el paciente, pero ya está renutriendo al paciente sin signos de realimentación. Cuando ya llegó a las calorías necesarias, a veces el niño te llega a 130, 140 y ya empieza a crecer como uno quiere, entre 25, 30, 40 gramos día, que es la meta en esos pegaditos. Entonces resulta que en ese momento usted ya cambia la estrategia nutricional y ahí sí viene el tema de las proteínas. Entonces, ¿cuál sería la fórmula adecuada para uno darle al paciente en ese momento? ¿Cuál sería la fórmula adecuada para uno darle en ese niño ya cuando topó las calorías? Que él se debe ir, que en este caso algo pasó con la Ariel y no se la dimos, pero ¿qué se debe dar? ¿Qué es lo ideal? ¿Cuál es la fórmula cuando uno topa y ya está en la fase de estabilización, ya se estabilizó el paciente, ya está en esa fase de recuperación y se va para su casa? ¿Cuál sería la fórmula en el caso desde la Ariel? Pues ideal. La fórmula 2, porque tiene mayor aporte de proteínas. Exacto. Y puede tener fórmula 2. ¿Cómo? No, qué pena, doctor, lo mismo que Jamie, ya ahí puede continuar con fórmula 2 y darle el aporte. Entonces lo mismo. Esa es la única real indicación de la fórmula 2, no porque el niño tenga 6 meses, por Dios, nunca vayan a hacer eso no tiene nada que ver. Usted puede darle una fórmula 1 a un niño de 6, 7, 8 meses porque el aporte de proteínas se lo está dando en la dieta complementaria. Entonces, la única indicación médica real de la fórmula 2 es esta, la Ariel. O un niño que por X o Y motivo tenga una hipoalbuminemia X o Y que habría que evaluar en ese caso determinado. Pero este es el único real, la única real indicación de una fórmula 2. Ahora, en el momento del egreso que se fue esta niña, que todavía no pesaba el peso de que se fue 4,8, ¿no, Lorena? Entonces, esa niña, aparte que ya tenía 7 meses, no la dejamos todavía con complementaria, porque no tenía 6 kilos o cerca de 6 kilos, entre 5 y medio, 6, usted ya le inicia complementaria, pero todavía no, en este caso todavía estamos en esa fase, ¿no? Que tengan eso presente, ¿no? Generalmente el niño debe tener 5 y medio o 6 kilitos de peso para iniciarle complementaria. Obviamente hay casos de casos, ¿no? Hay niños muy desnutridos cardiópatas que pesan 4 kilos y tienen 1 año y pues ya tienen complementaria porque son consideraciones diferentes. ¿Estamos? Sí, pues. Entonces, bueno, pues este es el caso clínico que quería compartir con ustedes para poder pues aproximarnos al tema de hoy, que va a ser desnutrición aguda, específicamente la desnutrición proteico-calórica edematosa o kwashiorkor. Entonces, bueno, inicialmente les quiero mencionar algunos datos epidemiológicos dentro de los cuales tenemos que la desnutrición infantil es un problema de salud mundial muy importante, que va a contribuir a la morbilidad y a la mortalidad en la niñez, perjudicando el desarrollo intelectual y teniendo un mayor riesgo de padecer enfermedades asociadas a la desnutrición. De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, la OMS y UNICEF para el 2015, cada año 50 millones de niños y niñas en el mundo sufren desnutrición aguda. De ellos, 16 millones tienen desnutrición aguda severa y 34 millones desnutrición aguda moderada. También hay que tener presente que de los 7.6 millones de muertes anuales a nivel mundial que se presentan en menores de 5 años, aproximadamente el 35% se deben a factores relacionados con una inadecuada nutrición. Y bueno, finalmente, y no menos alarmante, tenemos que en los hospitales fallecen durante el tratamiento del 30 al 50% de los pacientes con desnutrición moderada severa, por un inadecuado manejo en la misma, y pues que con el tratamiento apropiado esta cifra podría reducirse hasta menos del 5%. En cuanto a la prevalencia de desnutrición aguda en Colombia, tenemos que esta es de un 0.9%, sin embargo pues van a haber variaciones importantes a nivel departamental y regional,
donde tenemos un reporte de porcentajes más altos en las comunidades indígenas de los departamentos de La Guajira, Chocó, Putumayo y Nariño, y departamentos como La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar y Chocó han presentado el mayor número de reporte. Y finalmente, pues se ha podido concluir que la mortalidad infantil está asociada al bajo acceso a fuentes de agua potable, a poblaciones con necesidades básicas insatisfechas y a aquellas con mayores barreras de acceso a los servicios de salud en la primera infancia. Pero entonces, ¿cómo podemos definir la desnutrición? Entonces, bueno, pues esta es aquella condición patológica, inespecífica, sistémica, irreversible, que resulta de la deficiente utilización de los nutrientes por parte de las células. Esto puede estar acompañado de diferentes manifestaciones clínicas relacionadas con diversos factores y se puede presentar con diversos grados de intensidad. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en su resolución 2465 de 2016, se define desnutrición como aquella condición en la cual se va a ubicar el paciente por debajo de la línea de puntuación de -2 desviaciones estándar de puntuación Z en los indicadores de peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad o índice de masa corporal para la edad. En cuanto a la clasificación de la desnutrición aguda, que es de la que estamos hablando pues específicamente en esta gran sesión, esta clasificación se va a dar teniendo en cuenta las variables antropométricas del paciente y las manifestaciones clínicas presentadas por él. Entonces, teniendo en cuenta, podemos decir que hay presencia de desnutrición aguda moderada cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla está entre -2 y -3 desviaciones estándar. Esta puede presentar emaciación debido a pérdida de peso. Y hay que tener presente que en este tipo de desnutrición debemos detectarla y manejarla de una forma oportuna porque existe una delgada línea en el tiempo que transcurre entre esta presentación y ya la presentación de una desnutrición aguda severa. Y la otra forma será la desnutrición aguda severa, en la cual se presenta un puntaje Z del indicador peso para la talla que está por debajo de -3 desviaciones estándar, y según las manifestaciones clínicas lo vamos a clasificar en kwashiorkor, marasmo o marasmo-kwashiorkor. Entonces, frente a estas manifestaciones clínicas que les comento, tenemos que los pacientes con marasmo van a presentar una respuesta adaptativa a esta deprivación de nutrientes que tienen. Esto está dado por un aumento en los niveles de cortisol, una reducción en la producción de insulina y una síntesis de proteínas que relativamente va a ser eficiente por parte del hígado a partir de las reservas musculares que pues se van a ir agotando progresivamente, lo que va a contribuir a que este paciente tenga una apariencia clínica de emaciación, con disminución de todos los pliegues, de la masa muscular, de su tejido adiposo, la piel va a ser seca y además pueden presentar un retraso importante en su neurodesarrollo. Las complicaciones más frecuentes serán respiratorias, gastrointestinales y la deficiencia específica pues, de las vitaminas que tengan, en el caso del marasmo. En pacientes con desnutrición tipo kwashiorkor, entonces podremos ver que hay edema bilateral que inicialmente puede ser en pies, manos y después se va a extender a la región facial. Este puede estar acompañado de signos clínicos de deficiencias nutricionales, como presentaba nuestra paciente, que presentaba características clínicas de pelagra. Entonces, bueno, algunas características específicas que se vean en piel, cambios en las características del pelo y otros que pues ya mencionaremos un poco más adelante en esta misma presentación. Y en la desnutrición con manifestaciones clínicas de marasmo kwashiorkor vamos a ver una combinación de lo que les acabo de mencionar previamente. Entonces son pacientes que van a presentar emaciación y también pueden presentar edema. Entonces en esta pues tenemos que es una forma mucho más severa de desnutrición aguda y en algunos niños vamos a tener algunas características predominantes de marasmo y en otros vamos a tener las características predominantes de kwashiorkor.
Entonces, a continuación hablaremos específicamente sobre la desnutrición proteico-calórica edematosa o kwashiorkor, que era el tipo de desnutrición que pues presentaba nuestra paciente del caso clínico. Entonces, para mencionar un poco sobre la historia de la palabra kwashiorkor, esta fue utilizada inicialmente en Ghana y traduce enfermedad del niño destetado. Este término era utilizado por las madres cuando querían describir la enfermedad presentada por el primer hijo al momento del nacimiento del segundo y debían nacer destete del primer hijo. Posteriormente fue introducido a la medicina moderna por Williams en 1935 en la revista The Lancet, donde él menciona una enfermedad nutricional de niños asociada con una dieta de maíz luego de cesar la lactancia materna. Entonces, frente a la fisiopatología de la desnutrición proteico-calórica edematosa, tendremos que estos pacientes normalmente van a tener un aporte de calorías que es normal y que va a permitir que ellos logren mantener las funciones metabólicas basales. Pero pues sin embargo, el bajo aporte proteico, que es lo que vemos en ellos, en la dieta, es lo que va a desencadenar los mecanismos adaptativos que son pues los siguientes que vemos acá en la diapositiva. Entonces, en el riñón va a existir un ahorro de nitrógeno a partir de la disminución de excreción urinaria. Van a ocurrir cambios en la distribución en los diferentes tejidos del organismo. Por ejemplo, estos pacientes hacen disminución en la síntesis de proteínas en los músculos y las proteínas plasmáticas continúan manteniendo su vida media normal en esta fase que está como, digamos que compensada de alguna manera. Y los aminoácidos que se liberan por el catabolismo de las proteínas se utilizan para la nueva síntesis de proteínas. Si este déficit en la ingesta proteica persiste en el tiempo, vamos a superar la capacidad del organismo de compensar estos mecanismos que les menciono y va a aparecer el edema junto a los demás signos que lo caracterizan. Entonces, en los niños y niñas con kwashiorkor, como ya mencionaba el doctor, las lesiones intestinales van a ser severas y se van a caracterizar por un aplanamiento de la superficie y la longitud de las vellosidades en el intestino. Esto a su vez va a generar una disfunción de las disacaridasas, como mencionábamos, y va a disminuir la capacidad del enterocito para madurar, por lo cual se va a presentar infiltración grasa y todas estas alteraciones gastrointestinales que les menciono se van a manifestar en nuestro paciente como síndrome de malabsorción con esteatorrea. Acá también cabe recordar que las alteraciones hematológicas pues van a estar principalmente presentes debidas a la deficiencia de hierro y a la deficiencia de folatos, que pues son signos constantes en el paciente con kwashiorkor, pudiendo de esta manera los pacientes presentar anemia megaloblástica por esta deficiencia de folatos o anemia ferropénica, que pues van a ser las más comunes en este tipo de paciente. En cuanto a la fisiopatología del edema, existen varios mecanismos que explicarán la presencia del edema en el paciente con kwashiorkor. Lo que va a ocurrir inicialmente en ellos es que hay hipoalbuminemia por una baja capacidad de síntesis de la misma, lo que va a generar disminución en la presión oncótica intravascular y va a facilitar la salida de agua del espacio vascular al intersticio. Y simultáneamente a esto, a su vez, pues vamos a tener disminución del gasto cardíaco con una disminución en la tasa de filtración glomerular secundario a esta alteración en la presión oncótica intravascular, que va a generar un aumento de la reabsorción de sodio e incrementa la excreción de potasio. Esto va a generar a su vez una expansión del líquido extracelular y un posterior aumento del edema. Adicionalmente, en estos pacientes vamos a tener disminución de factores protectores contra los efectos nocivos de radicales libres, como lo son pues, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C. Esto va a generar que haya un aumento en la producción de radicales libres, que se va a asociar al aumento en la posibilidad de tener una infección y en el aumento de la permeabilidad capilar. En cuanto al diagnóstico, vamos a necesitar una historia clínica muy completa. Esta será un micrófono abierto.
Continúa. ¿Qué pasó? No te escucho. Creo que este tiene el micrófono silenciado, pero ya lo está solucionando. Ya, es que había como un micrófono abierto y creo que alguien nos hizo el favor de silenciarlo, pero entonces también me silenciaron accidentalmente. Entonces, ahí ya me están escuchando nuevamente, confírmenme por favor. Sí, Lore. Sí, Lore, se escucha. Entonces, bueno, frente a la anamnesis de este paciente, vamos a interrogar antecedentes perinatales, incluyendo peso y talla al nacer, preguntar cómo ha sido el desarrollo psicomotor del paciente, si recibió lactancia materna y si la recibió, durante cuánto tiempo la recibió. Vamos a preguntar cómo es la alimentación complementaria, y aquí puede ser de mucha ayuda preguntar sobre la alimentación en las últimas 24 horas, para poder hacernos una idea de cómo es la alimentación normalmente en nuestro paciente. Vamos a preguntar si el paciente toma o ha tomado micronutrientes por deficiencias de los mismos, si presenta alguna discapacidad, si la madre se encuentra en embarazo con un hermano menor de 1 año, dado que pues en este caso esto tiene asociación a la suspensión prematura de la lactancia materna. Y muy importante el siguiente, ya que como les mencionábamos lo presentaba nuestro paciente, y es preguntar sobre muerte por desnutrición o infección de un miembro de la familia. Que pues en el caso de nuestra paciente, la hermana había fallecido días anteriores por el cuadro de desnutrición que les comentábamos. Entonces, al examen físico de este paciente vamos a buscar e identificar los signos que puedan estar asociados a la desnutrición. Existen algunos de ellos que vamos a denominar signos universales. Estos van a estar presentes siempre que exista desnutrición, y estos van a incluir la dilución bioquímica, que se va a manifestar por la presencia de hipoalbuminemia y los trastornos electrolíticos. Otro signo universal es la hipotrofia muscular, y el otro va a ser la hipofunción manifestada por la malabsorción gastrointestinal. Los otros van a ser los signos circunstanciales, que van a ser la fase abotagada, la dermatitis, la palidez, el cabello fino o despigmentado, el cabello seco, cabello que se puede arrancar con facilidad. Podremos tener queilitis angular, la presencia de serositis, alteraciones a nivel dental, dermatosis asociadas pues a los déficits de micronutrientes que tienen estos pacientes, como pues vimos que presentaba nuestra paciente, y como ya hemos mencionado, la presencia de edema, que puede ir desde miembros inferiores hasta anasarca. Y además de esto, pues va a ser muy importante tener las variables de peso, talla, perímetro braquial y, como el doctor mencionó, el perímetro cefálico, que pues en el caso de nuestra paciente no lo teníamos. Entonces, bueno, esto frente al examen físico. Les quise traer esta tablita para recordar un poco cómo se debe hacer la clasificación según el estado nutricional, que pues la tomé de los lineamientos del Ministerio de Salud de nuestro país, donde tendremos en cuenta los indicadores que tienen relevancia para nuestro caso, que son el peso para la talla, en el cual nuestra paciente estaba por debajo de -3 desviaciones estándar, presentando una desnutrición aguda severa, la talla o longitud para la edad, en el que nuestra paciente se encontraba con un retraso en talla, y el perímetro braquial, que como mencionábamos está asociado a un riesgo, a una posibilidad de riesgo de muerte por la desnutrición cuando está menor a 11.5, en nuestra paciente era de 13. Acá también tenemos que valorar la presencia de edemas, y para esto tenemos una clasificación para los edemas. Va a ser edema leve, moderado y severo. El edema leve va a presentarse únicamente cuando está en pies, el moderado cuando compromete las piernas, los pies y los brazos, y el severo es en aquel paciente que ya presenta un edema generalizado, como presentaba nuestra paciente que se encontraba en anasarca. Esta clasificación del edema nos va a permitir, y por eso la traigo a colación acá hablándoles sobre la clasificación del estado nutricional, porque esta clasificación del edema nos va a permitir calcular el peso seco en nuestra paciente.
teniendo en cuenta que cuando presenta edema leve, vamos a coger el peso real, o sea, el peso con el que llega nuestra paciente, y vamos a restarle el 5% si el edema es leve, y con eso vamos a calcular el peso seco. Si el edema es moderado, vamos a restar el 10%, y si el edema es clasificado como severo, se resta el 15%, que si hacemos el ejercicio para el ARIET, con este mecanismo con el cual se calculó el peso seco de 4.3. Entonces, ahora hablaremos sobre el manejo de este tipo de pacientes y es importante tener acá claros los pilares del mismo, ya que recuerden que, como les mencionaba al comienzo de la charla, existe un alto porcentaje de mortalidad asociado a desnutrición secundario a una falta de manejo adecuado por parte de los profesionales de salud. Es por esto que este tema me pareció importante para nosotros, porque llama mucho la atención las cifras que les mencionaba epidemiológicas, en las que tenemos que del 30 al 50% de los pacientes van a tener un riesgo o van a fallecer intrahospitalariamente por un inadecuado manejo, y que si supiéramos hacerlo de forma adecuada, esto se reduciría a menos del 5%, o sea, es una diferencia muy grande. Entonces, bueno, los lineamientos para el manejo integrado de estos pacientes, según el Ministerio de Salud, nos dividen este manejo integrado en ambulatorio y en intrahospitalario. Y nos mencionan los criterios que tenemos que tener en cuenta para hacer un manejo intrahospitalario de estos pacientes. Entonces, estos van a ser pacientes de 6 a 59 meses que tengan una prueba de apetito negativa. La prueba de apetito, pues que acá les menciono, se realiza administrando al paciente fórmula con una cuchara, administrado idealmente por la madre, y vamos a observar durante 15 minutos la forma y la cantidad que recibe nuestro paciente. Es importante que no sea obligado, o sea, que el paciente lo reciba de forma voluntaria, y si la rechaza podemos hacer un nuevo intento y ya con este determinamos si definitivamente es positiva o negativa. Pacientes de 6 a 59 meses con evidencia de complicaciones médicas o nutricionales, y pacientes mayores de 6 meses con un peso menor a 4 kilogramos. Entonces, dentro de los criterios de ingreso, debemos considerar lo que les acabo de mencionar, de la presencia de signos confirmatorios de desnutrición moderada severa o complicaciones. Entonces, estos van a estar dados por la presencia de edema, un perímetro braquial de 11.5 y una puntuación Z por debajo de 2 desviaciones estándar de peso para la talla. En cuanto a las complicaciones médicas y nutricionales que les mencionaba previamente, vamos a clasificarlas según si hay una prueba de apetito negativa, si hay una intolerancia a la vía oral, si hay presencia de alteración del estado de conciencia o si nuestro paciente presenta convulsiones. Y vamos a tener en cuenta los signos que aumentan el riesgo de mortalidad en estos pacientes, que van a ser la hipotermia, la fiebre, una hemoglobina por debajo de 4 gramos decilitro, piel con lesiones extensas, presencia de taquipnea o hipoglicemia. Y debemos tener presente que todos los niños con desnutrición aguda, severa y edema generalizado se deben hospitalizar aunque no tengan ninguna otra evidencia de complicaciones médicas y aunque su prueba de apetito sea positiva. Entonces, vamos a tener presente que la importancia de hablar sobre el manejo intrahospitalario de estos pacientes va a surgir de la premisa de que de no tratarlo de forma adecuada, pues vamos a tener este aumento importante en la mortalidad que yo les mencionaba. Entonces, tenemos algunas prácticas que van a estar asociadas a esta mala praxis del abordaje del paciente con desnutrición, donde tenemos 3 principales. La primera va a ser el no reconocimiento de la desnutrición aguda como una urgencia vital que deberá ser atendida por profesionales capacitados en el tema y en instituciones con la complejidad necesaria para la atención del paciente. El siguiente va a ser el no abordaje de las deficiencias de micronutrientes necesarias para la restauración de las funciones celulares de estos pacientes y el intento de normalizar en poco tiempo o de forma muy rápida las alteraciones tisulares que se presentan en la desnutrición. Algunos ejemplos de esta van a ser los esquemas rápidos de hidratación endovenosa, que van a provocar cambios importantes en los niveles de electrolitos de estos pacientes, una reducción rápida del edema utilizando diuréticos, como mencionaba el doctor previamente,
y los manejos nutricionales van a estar orientados a la ganancia rápida de peso, que eso no es lo indicado, y que suministremos hierro en la fase inicial del tratamiento. Entonces, según las indicaciones de la OMS, que es en las cuales pues, se basan los lineamientos del Ministerio de Salud, vamos a tener que el manejo intrahospitalario de estos pacientes se puede dividir en 3 fases. La primera va a ser la fase de estabilización, la segunda la fase de transición y finalmente la fase de rehabilitación. Entonces, la fase de estabilización, de la cual hablaremos más ampliamente a continuación, tiene un curso aproximadamente de 7 a 14 días y vamos a hacer toda esta secuencia de manejos que tenemos ahí en la diapositiva, que no se las voy a mencionar ahora porque ya la vamos digamos que a desmenuzar un poco más adelante. La fase de transición es la que inicia cuando ya se recupera el apetito, ya nuestro paciente ha fundido edemas, mejora la infección en caso de que la presentemos y es posible aumentar la cantidad de nutrientes. Y finalmente la fase de rehabilitación, en la cual ya tenemos cumplimiento para los criterios de egreso que les mencionaré, y vamos a hacer un seguimiento, vamos a seguir el tratamiento de este paciente de forma ambulatoria. Entonces, la fase de estabilización, vamos a tener varios aspectos a manejar. Estos van a ser prevenir y tratar la hipoglicemia, prevenir y tratar la deshidratación, tratar la diarrea aguda y persistente, tratar las infecciones, tratar la anemia grave, tratar las dermatosis, corregir las deficiencias de micronutrientes y finalmente hacer un inicio cauteloso de la alimentación. Entonces, el primer paso va a ser prevenir y tratar la hipoglicemia. Entonces, de forma preventiva en estos pacientes debemos iniciar lactancia materna, pues en el caso que nuestros pacientes aún estén con lactancia, que por ejemplo no era el caso de Ariel. Y de lo contrario, pues vamos a iniciar fórmula láctea, que según los lineamientos pues va a ser F75, que como mencionaba el doctor, pues no es más que una fórmula que aporte 75 kilocalorías. Entonces, pues dado que esta no está disponible para su uso, pues vamos a utilizar fórmula 1 inicialmente, que nos aporte esta cantidad de kilocalorías. Pero pues acá con fines de mencionar los lineamientos, por eso la menciono como F75. Entonces, bueno, con el fin de prevenir la hipoglicemia, vamos a tener que en pacientes con valores por debajo de 54 miligramos decilitros, lo cual aumenta la mortalidad en las siguientes 24 horas posteriores al ingreso, tenemos 2 alternativas. Si el paciente está consciente, le vamos a administrar un bolo de 50 mililitros de solución de glucosa al 10% por vía oral o por sonda nasogástrica. Y vamos a continuar la lactancia materna y la F75, o sea, la fórmula, cada 30 minutos durante 2 horas. Si el paciente tiene un deterioro del estado de conciencia, la indicación es pasar un bolo de 5 cc por kilo de dextrosa en agua destilada al 10% por vía intravenosa en 5 minutos. Repetir la glucometría para verificar el valor y si persiste la hipoglicemia, volver a pasar otro bolo a 5 cc por kilo. En caso de que no sea posible tener un acceso venoso, que pues puede pasar, debemos administrar dextrosa en agua destilada al 10% por sonda nasogástrica, pero pues igual en estos pacientes lo ideal es que la administración sea endovenosa. Y después vamos a administrar 3 cc por toma de fórmula cada 30 minutos durante 2 horas, haciendo mediciones de glicemia cada hora. En el siguiente paso dentro de nuestra fase de estabilización va a ser prevenir y tratar la hipotermia, definiendo la hipotermia como una temperatura menor de 35.5 grados centígrados, porque esto va a estar asociado a presencia de hipoglicemia y de aumento de la posibilidad de tener infecciones. Por lo que la indicación acá, según la guía, va a ser vestir completamente a nuestro paciente, cubrirlo con una manta o una cobija, colocarlo cerca de una fuente de calor o directamente en contacto piel a piel con la madre y vamos a vigilar la temperatura cada 2 horas hasta que verifiquemos que esta está mayor a 36.5 grados. Y es muy importante mantener esta temperatura durante la noche, pues teniendo en cuenta que durante la noche pues la temperatura ambiente va a disminuir. El siguiente paso consiste en prevenir y tratar la deshidratación. Y acá es importante mencionar que en los niños con desnutrición aguda severa,
es difícil evaluar la presencia y la gravedad de la deshidratación únicamente con signos clínicos, pues sobre todo en aquellos que presentan edema, por lo cual acá va a ser muy importante verificar si el paciente presenta diarrea o vómito o anorexia, y entonces en el paciente que tengamos la posibilidad de administración oral se hará de esta manera, y de lo contrario la indicación es hacerlo por medio de administración endovenosa. Entonces, me perdí acá en esto. Entonces, bueno, les estaba mencionando que en el niño que presenta diarrea o vómito vamos a administrar sales de rehidratación oral de 75 miliequivalentes, de 75 miliequivalentes, que en desnutrición aguda será en razón de 75 cc kilo, administrándoselo de 4 a 6 horas. Y en los niños con desnutrición aguda severa serán estas mismas sales de rehidratación oral de 75 miliequivalentes más 20 miliequivalentes de potasio a 10 cc kilo hora durante 12 horas. Y vamos a hacer reposición de las pérdidas, porque pues estamos hablando del paciente en el que tenga presente diarrea o vómito, administrándoles 50 a 100 mililitros de sales de rehidratación oral por cada evento que presente de vómito o de diarrea al paciente. Y en pacientes que no hayan presentado diarrea o vómito, debemos evaluar la presencia de signos de deshidratación, como en el caso de nuestro paciente que era la oliguria, además de la presencia de otros signos que pueden estar dados por la hiponatremia, la hipoglicemia y los edemas, y en este caso debemos manejar al paciente como un paciente que está en choque. Entonces, el siguiente paso será tratar las infecciones, ya que el manejo temprano de estas mejora la respuesta al manejo nutricional. Previene el choque séptico y reduce la mortalidad en estos pacientes. Entonces, debemos tener en cuenta los signos de infección, como van a ser la presencia de fiebre e inflamación, que aparecen de forma tardía en los niños con desnutrición aguda severa, pues por su misma condición de base. Y vamos a tener en cuenta que estos pacientes tienen un mayor riesgo de infección nosocomial, por lo que deberán estar bajo medidas de protección preventiva durante su manejo intrahospitalario. La elección del antibiótico va a depender del nivel de atención en el que nos encontremos y también pues del foco infeccioso identificado en el paciente frente al que estemos manejando. Entonces, en el siguiente paso vamos a tratar la anemia, pero acá va a ser muy importante mencionar que los niños con desnutrición aguda inicialmente pueden tener una disminución de la hemoglobina durante la fase de la estabilización, lo cual no va a estar asociado como tal a un proceso anémico per se, sino a cambios en el balance de líquidos y electrolitos en estos pacientes. Por lo tanto, la indicación es inicialmente no manejarlo con transfusión, a menos que el paciente presente una anemia severa, que fue lo que ocurrió con nuestra paciente, que presentó un valor de hemoglobina a su cuarto día de hospitalización de 4 gramos de decilitro. Entonces, para saber que estamos frente a una anemia severa, vamos a ver estos valores de hemoglobina por debajo de 4 gramos de decilitro, o también una hemoglobina por debajo de 6 gramos de decilitro asociada a taquipnea, donde también va a estar indicada la transfusión a razón de 5 a 10 cc kilo durante 3 horas. Otro paso muy importante entonces en estos pacientes desnutridos va a ser la corrección de los déficits de micronutrientes. Dentro de ellos tenemos la vitamina A. Esta va a estar indicada porque se asocia a una mejoría en la capacidad de asimilar las proteínas ingeridas por el organismo. Según las guías, la indicación va a ser de 5.000 unidades al día. Sin embargo, dado la ausencia de esta presentación, nosotros usamos el esquema de 50.000 unidades el primer día, 100.000 en el segundo día y 200.000 unidades el día 14. En cuanto al hierro, este no se debe administrar en la fase inicial de estabilización, como les mencionaba, y pues sin embargo la fórmula que vamos a estar administrando ya contiene hierro. Todas las fórmulas en nuestro país ya contienen hierro. Y el suplemento va a iniciarse después y se enviará también al momento de definir el manejo ambulatorio. Entonces, al egreso lo enviaremos a dosis de 3 a 5 miligramos kilo al día durante aproximadamente 3 a 5 meses. Esto va a ser con el fin de corregir la anemia ferropénica que estos pacientes presentan.
El ácido fólico se debe administrar ya que este es un precursor pues, necesario en la eritropoyesis y en la síntesis de nucleótidos en las células para el proceso de reparación del ADN. Y en pacientes con déficit de ácido fólico, pues vamos a encontrar anemia megaloblástica, por lo cual la indicación acá va a ser suministrar 5 miligramos el primer día y luego lo vamos a administrar 1 miligramo al día durante todo el tiempo que dure el manejo de la desnutrición aguda. El sulfato de zinc será administrado a dosis de 2 miligramos kilo día y este se usa dado que el zinc está implicado en mecanismos de inmunidad que van a prevenir la aparición de infecciones en estos pacientes desnutridos. Este también lo debemos administrar durante todo el tiempo que dure el manejo de la desnutrición. Y finalmente, la tiamina. Esta va a estar indicada para la prevención y el tratamiento del síndrome de realimentación, el cual pues, está asociado a un inicio rápido de la realimentación en estos pacientes, en donde vamos a encontrar una alteración principalmente del fósforo, del potasio y del magnesio, que pues realmente no, digamos que no es el tema de nuestra charla de hoy, pero hay que tener presente que existe, ¿no? Que ya lo hemos mencionado varias veces durante la charla. Entonces tenemos que la tiamina es una coenzima que va a estar asociada al metabolismo de la glucosa y que cuando esta está disminuida se va a asociar a hiperlactatemia. Entonces, en cuanto a su administración, la dosis va a ser de 100 a 300 miligramos al día hasta alcanzar las metas de aporte calórico y se debe continuar durante 7 a 10 días posterior a la resolución del síndrome de realimentación en los pacientes que lo presenten. Y finalmente, en la fase de estabilización tenemos el inicio cauteloso de la alimentación, la cual debe ser iniciada tan pronto como sea posible para iniciar una reversión de los cambios que se generan por la desnutrición, estimular el trofismo intestinal en estos pacientes y contribuir a la disminución de la posibilidad de sepsis. Entonces, en el manejo de paciente con kwashiorkor se va a realizar el primer día administrando de 50 a 80 kilocalorías kilo día, calculadas con el peso seco que calculamos inicialmente en nuestros pacientes, y un aporte proteico entre 1 y 4 gramos kilo día. Sin embargo, este aporte calórico se puede, como mencionábamos previamente, empezar a menos kilocalorías, pues con el fin de evitar el síndrome de realimentación, y pues se ve que igual tienen una evolución adecuada estos pacientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en el paciente con kwashiorkor de base tenemos que estar hematizado y pues no podemos exceder un volumen total entre el aporte con fórmula, los líquidos que le administremos y los medicamentos. Entonces, vamos a tener que cuidar que este aporte no exceda los 100 mililitros kilo al día, como pues ya mencionábamos también inicialmente con el doctor. Y una alternativa que tenemos para esto será concentrar la fórmula para mantener la densidad energética de la misma, pero no aumentar el volumen administrado al paciente. Y tener en cuenta que en estos pacientes lo ideal en los primeros días no va a ser la ganancia de peso, porque recuerden que estamos bajo la premisa de que el peso que presentan al ingreso no es real, va a ser debido al edema. Y el propósito pues va a ser la fundición de estos edemas para llegar a un peso en el cual la ganancia sea real. Entonces, para esto vamos a ir incrementando de a 25 kilocalorías kilo día hasta llegar a una meta de 120 kilocalorías kilo día de densidad energética aproximadamente hacia el quinto día o posterior a este. Un aporte proteico que sea menor de 4 gramos kilo día. Finalmente, debemos tener presente la enteropatía presentada por estos pacientes que esta puede estar principalmente de la lactosa, donde estará indicada la admisión de la fórmula sin lactosa. Entonces, para ir finalizando con nuestra presentación, recordemos que la última de las fases en el manejo del paciente va a ser la fase de rehabilitación, que se realizará de forma ambulatoria, y acá entonces debemos tener presentes cuáles son estos criterios de egreso que vamos a tener en cuenta para iniciar esta fase de rehabilitación ambulatoria. Entonces, estos se van a basar en condiciones del niño y de la niña, en condiciones de la madre y del profesional de salud. En cuanto a los criterios a tener en cuenta del niño o niña,
serán que se encuentre con una desviación estándar arriba de -1 en la gráfica de peso para longitud, que presente una ganancia progresiva de peso, que ya se haya iniciado el suplemento con vitaminas y minerales de acuerdo a los lineamientos de micronutrientes que mencionamos, que se haya iniciado un programa de inmunización de acuerdo al esquema de vacunación y que se haya contactado o se haya garantizado de alguna forma que el personal de salud más cercano a su comunidad pues va a estar involucrado en las acciones preventivas en el manejo de estos pacientes. En cuanto a los criterios que debe presentar la madre, tenemos que haya asistido a las actividades de educación nutricional, que podamos verificar que ella sepa preparar comidas de forma adecuada para alimentar a la niña y que sepa cómo preparar también la fórmula, porque pues ya vemos que, por ejemplo, en nuestra paciente preparaban una fórmula diluida, que pues no estamos aportando la cantidad de kilocalorías que requiere. También vamos a tener que la madre tenga conocimientos sobre el tratamiento de la diarrea en casa, el tratamiento de la fiebre, las manifestaciones de las infecciones respiratorias agudas y cómo reconocer los signos de alarma que le van a indicar en qué momento consultar. Y en cuanto al profesional de salud, debemos garantizar que el niño pues tenga un seguimiento adecuado. Entonces, ahora quisiera terminar de contarles qué pasó con nuestra paciente. Ella tuvo una adecuada ganancia de peso y una buena instauración de su alimentación, por lo que el 8 de agosto, posterior a 17 días de hospitalización, se le da egreso con el siguiente manejo, y lo pongo acá para que con el doctor hagamos una, digamos que retroalimentación de qué estuvo bien y qué estuvo mal al momento del egreso con esta paciente. Entonces, ella fue enviada con cefalexina. Le enviamos fórmula 1, ácido fólico 1 miligramo cada día, sulfato de zinc y tiamina. Y finalmente les quisiera dejar algunas conclusiones o reflexiones que podremos llamarlas de alguna manera frente a este tema, que pues es muy relevante y si me atrevo a decirles es bastante desalentador y conmovedor cuando se presenta, porque lo que realmente debemos saber qué hacer cuando nos enfrentamos a este tipo de casos. Entonces, la desnutrición es un problema de salud pública que contribuye a la mortalidad y a la morbilidad en la niñez, que perjudica el desarrollo psicomotor en los niños. La mortalidad infantil está asociada a la población con bajo acceso a fuentes de agua potable, necesidades básicas insatisfechas y mayores barreras de acceso a los servicios de salud en la primera infancia. La desnutrición aguda severa puede presentarse con edema, incluso llegando a nasarca, además de diferentes grados de emaciación. El síndrome de realimentación es la mayor complicación en el reinicio acelerado de la alimentación, y un adecuado diagnóstico y manejo reduce del 30% al 10%, incluso al 5%, la mortalidad infantil por desnutrición aguda. Bueno, pues les agradezco mucho por su tiempo, por su atención, al doctor por toda su asesoría frente a este tema.